En busca de la inteligencia espiritual, por Alfonso Rodríguez Cos. Introducción. El presente trabajo nació con el propósito de entender qué se comprende por el espíritu o lo espiritual, más allá de cualquier religión o dogma. Con tal fin, este trabajo constituye una reflexión y una revisión sobre el significado de lo espiritual en el campo de la filosofía, la psicología, el psicoanálisis y el pensamiento del budismo zen. Asimismo, se revisa el pensamiento de ciertos científicos especializados en el terreno de la física de la mecánica cuántica, buscando encontrar coincidencias o analogías entre el pensamiento de la física cuántica y los hallazgos en el campo de la filosofía, psicología y el significado de la espiritualidad en los seres humanos. No es un trabajo científico ni académico y menos aún pretende ser una guía o recetario. Simplemente es una investigación a la reflexión para todo aquel interesado en preguntas trascendentales que no tienen simples respuestas. ¿Cómo surge la materia, la energía y la vida? Parto de la idea de que lo espiritual está fuertemente relacionado con la motivación, una fuerza interna, la energía de cada persona que nos impulsa a actuar, a movernos y principalmente a compartir sentimientos, emociones e ideales con otros seres humanos desconocidos, identificándonos entre sí para así poder reconocer como seres humanos y ser capaces de vivir en sociedad. En el presente trabajo se inicia someramente por la historia del pensamiento occidental, con algunos de los filósofos de la antigua Grecia, para posteriormente revisar a ciertos pensadores de la Edad Media, la modernidad y del siglo XX, sobre el concepto de la espiritualidad y, consecuentemente, sobre el tema del origen de la materia, el universo, la luz y el funcionamiento de todo lo que existe. Finalmente, se llega a exponer el pensamiento de algunos científicos de la física cuántica que, en forma directa o indirecta, sus teorías y sus conceptos se relacionan fuertemente con lo espiritual, a través de la existencia, propósitos o sentido inherente a los fotones, haciendo analogías de la mecánica cuántica con el pensamiento filosófico, con la manifestación de la energía, con el surgimiento de la vida y la espiritualidad. Entendiendo que la filosofía es la interpretación que nos damos sobre el universo que nos rodea y la explicación de nuestro origen, destino y razón de ser como seres humanos. En este recorrido por descubrir qué se entiende por lo espiritual y cuál ha sido su significado, se realiza someramente el enfoque psicoanalista desde la perspectiva de Sigmund Freud. Así también se revisa su teoría de los instintos. Tangencialmente, se explora la teoría de la psicología analítica de Carl Jung, incluyendo sus grandes aportaciones tales como el funcionamiento de la energía psíquica, la definición de psique, la consecuencia colectiva, las sincronías y los arquetipos. En esa búsqueda por encontrar la esencia de lo espiritual, se revisa el pensamiento de Erich Fromm y su acercamiento al budismo zen, que no es una religión, sino que más bien es una filosofía de vida en la que Fromm trabajó en acercar e identificar el psicoanálisis con el zen. Uno de los temas principales, columna vertebral del presente trabajo, son vinculados con los niveles de consecuencia, la iluminación y aquellos obstáculos que frenan el desarrollo de la conciencia, como serían aquellos obstáculos de carácter cultural, el materialismo, el consumismo, el nihilismo, el hedonismo, así como los obstáculos de índole personal que consciente o inconscientemente bloquean nuestra inteligencia espiritual, ya sea por nuestro modelo mental inflexible y poco adaptable, por nuestro ego, codicia, ansiedad de poder y por todas aquellas experiencias negativas que no supimos valorar para obtener una enseñanza al no asimilarlas adecuadamente y aceptarlas para no sufrirlas.
Planteo en el presente trabajo la existencia de diversos niveles de conciencia e inconsciencia, encontrándose que entre más simples, precarios y elementales son los niveles de conciencia, la percepción de lo espiritual es mucho más limitada. Se requiere de niveles superiores de conciencia para tener acceso a la inteligencia espiritual y a la transformación de lo material. Lo espiritual se describe en el presente trabajo con diferentes facetas y en diversas manifestaciones, sin perder su esencia y su importante papel en los procesos de creación, evolución y transformación. Viendo lo espiritual como la interfase entre la esencia y sus manifestaciones. En este texto solamente se presentan algunas de las manifestaciones del espíritu relacionadas al sentido innato del ser humano por trascender, al espíritu de la creatividad, al espíritu de lo justo y al espíritu del trabajo. En el capítulo 5 se trata de ir más allá de las fronteras de la conciencia para tratar de explicar la razón de un universo como un todo y de la existencia de una metarealidad, que de una u otra forma podemos palpar, intuir, detectar y darnos cuenta de su subsistencia, aunque por ahora no la podamos explicar totalmente de manera científica en un laboratorio. Lo cierto es que podemos apreciar la existencia de esa energía, esa fuerza, esa lógica matemática y razonamiento universal que ahí está, con su eterna presencia que se manifiesta de formas infinitas con su paso firme, con un orden como un gran rompecabezas, que se va armando solo, donde todo va embonando. Intuimos que sigue un patrón, con un conocimiento inherente en todas sus manifestaciones. En el capítulo 6 se plantea la existencia de una conciencia cósmica que tiene como principal propósito el desarrollo espiritual. A través de recorrer las profundidades del inconsciente personal y del colectivo, más allá de la fe y de las creencias religiosas, más allá del psicoanálisis y del zen. Definitivamente, la espiritualidad se percibe como una percepción deformada de la realidad material y de las apariencias, de las formas que nos presentan otras realidades y diversas caras de una realidad esencial. En el capítulo 7, se trata de establecer una serie de conexiones y relaciones entre los principales supuestos del presente trabajo, con la lógica y el pensamiento de algunos científicos del campo de la física cuántica y, en particular, con el pensamiento de la mecánica cuántica, para realizar ciertas inferencias que nos permitan una mayor comprensión de la espiritualidad como un fenómeno universal. Parto de la idea de que hay una fuerza, energía o una especie de motor que consciente e inconscientemente nos impulsa a trascender en nuestra propia vida para alcanzar niveles o planos superiores de existencia. Que ese impulso o fuerza se puede denominar como la inteligencia espiritual, que nos mueve fundamentalmente hacia el amor, la creatividad, la justicia y el trabajo. Que mucho de las actividades que realizamos, conductas que observamos, tareas que ejecutamos, obedecen a un conocimiento previamente configurado. Conocimiento adquirido anteriormente a nuestra existencia y que se nos manifiesta en la necesidad de trascender, de crear, de ejecutar la justicia, la necesidad de transformar la naturaleza a través del trabajo. El espíritu se manifiesta y opera en forma dialéctica, generando procesos evolutivos con un conocimiento inherente proveniente de una esencia que se nos muestra y se nos manifiesta incesantemente de una y mil formas inimaginables que rebasan nuestra estructura biológica
y mental. A lo largo del presente trabajo, la ecuación se va formulando. Por una parte, hay una fuerza dinámica primigenia que tiene en su origen en la necesidad de manifestarse. Lo espiritual significa la conciencia de la manifestación de la esencia. La esencia es omnisapiente, se llega a manifestar y lo espiritual es la conexión entre su origen y su propia manifestación. La manifestación de la esencia se materializa a través de una serie de procesos, realizados por un sinnúmero de subsistemas, pero a la vez lo espiritual va transformando la manifestación de la esencia a través de la conciencia, generando un proceso de transformación infinito entre la manifestación de la esencia y su origen. Entonces, la conciencia es el medio de la expresión de la esencia y es a la vez conciencia de esa expresión.